Paz de Cristo, bendecido día a todos ustedes. Doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí de nuevo para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues no queda más que dar gracias a Dios por esta semana de bendiciones, ya que cada día, cada mañana, Dios tiene misericordia y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que cada mañana Él nos da de su amor y su grande misericordia a cada uno de nosotros. Y por eso es eh, una razón para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Eh, Quiero decirles que sigamos intercediendo, sigamos orando por México, para que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros, por los juicios que puedan venir, ya que dice la palabra de Dios que si oramos y clamamos, el Señor escuchará nuestra voz y puede cambiar los designios. Aun cuando ya estén determinados los juicios de Dios, muchas veces por el clamor de un pueblo, como fue con Nínive, pueden ser cambiados y pueden ser eh, cambiado el sentir de Dios de hacer algo y puede modificar su pensamiento. Así que clamemos y pidamos, intercedamos, aunque sabemos que la idolatría es mucha y que también el clamor de los inocentes que han muerto clama así como clamaba la sangre de Abel desde la tierra. Pero clamemos misericordia al Señor para que Él obre misericordia y detenga lo que venga para este tiempo hacia nosotros. Quiero empezar este podcast orando por cada una de las necesidades. Si tú tienes una necesidad, si lo ves retransmitido o lo ves en tiempo real, quiero que levantes tu mano y le pidas al Señor que Él toque y sane tu alma, tu corazón, si tienes ansiedad, depresión, ya que esta enfermedad es una enfermedad de este tiempo. La ansiedad, la depresión es algo que ha atacado porque no hemos aprendido a vivir como Dios nos dijo. Dice que en su palabra que no debemos estar ansiosos por nada, que nada nos debe de quitar el sueño, nada nos debe de quitar eh, nuestra tranquilidad, porque tenemos que estar confiados que Él nos va a sostener, Él nos va a librar, Él va a ser el que va a actuar en todo momento para librarnos del ataque del enemigo. Así de que nosotros debemos de estar confiados y tranquilos en que Dios va a obrar eficazmente siempre. Haremos una oración para que si tú traes un problema de este tipo, ores al Señor para que Él lo quite de ti. Si tienes ganas de quitarte la vida, clama al Señor y dile que te muestre el camino, que no es la puerta que debes de tomar, es la puerta llamada falsa. Porque si tú piensas que vas a acabar con tu sufrimiento, vas a empezar a un sufrimiento eterno. Va a acabar un sufrimiento temporal que es en esta tierra y vas a entrar a un sufrimiento eterno ya que actuarás de una manera errónea y eso te conllevará a tener una muerte espiritual eterna y irás al infierno con el diablo y sus ángeles. Y es importante entender esto, es importante entender que el que atenta contra su vida desprecia lo más hermoso que Dios nos dio, que es la vida misma. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, damos gloria y honra a ti, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú seas el que toques los corazones. La persona que tenga ansiedad, Padre, la reprendemos en el nombre de Jesucristo. El que tenga, Señor, depresión, la reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga y los toque, Señor, y more en ellos y les dé esa paz, esa tranquilidad que necesitan. El que tenga ganas de desvivirse, de quitarse la vida, Señor, tú seas el que obres en él y le hagas entender que tiene que cambiar ese pensamiento porque tú eres vida y tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Toca los corazones, rompe las cadenas, las ataduras, Padre, toda obra de brujería, de hechicería, la rompo en el nombre poderoso de Jesucristo. Obra, Señor, eficazmente en cada uno de los que escuchan esta oración, Señor. El que tenga enfermedad terminal, Padre, la reprendo en el nombre de Jesucristo y declaro sanidad, Padre, ya sea cáncer, leucemia, ya sea, Señor, o esclerosis múltiple, Señor, cualquier tipo de enfermedad que los médicos hayan dicho que no hay remedio, Padre, tú eres el único que puede dar remedio a lo que los médicos dicen que no lo hay. Tú seas quien unjas mis labios para que hablen palabra de verdad, Padre, y que tu palabra penetre los corazones como una espada de dos filos hasta lo profundo del alma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Antes de continuar, quiero dar gracias a Dios porque me permite esta mañana estar aquí, por mi esposa que me ayuda a poder transmitir cada día que transmito. Ella es mi apoyo. Gracias, mi amor, por tu apoyo y tu paciencia. También darle gracias a mi amigo Javier. Seguimos orando por tu hijo, Javier. Sigo intercediendo a Dios para que Dios obre en ese coágulo en su cabeza, para que sea erradicado. Seguimos intercediendo. Dios obra de maneras que uno a veces no se imagina, así que Dios puede romper cualquier predicamento que los médicos digan. Sigo orando por ti y te doy gracias porque gracias a que nos dejaste instalado este sistema podemos transmitir y podemos operar cada vez que vamos a hacer este podcast. Y doy gracias a todos los que se tomen un tiempo para escucharlo, para acompañarme. Y sin más por el momento entraré en materia y voy a hablar de un tema que dice de la manera siguiente: no te va a dar lo que quieres. Y en este tema que voy a dar hoy, hace referencia a cuando está el rey Acab y el rey Josías y están discutiendo para ver si van a atacar a Galaad. Y están consultando a los profetas para ver si atacan o no atacan Galaad. Y entonces el rey Josías le dice, no hay un profeta de Jehová que pueda darnos un mensaje real de Jehová. Ya que, como podemos recordar, Acab se dejaba llevar por los dioses falsos de Baal, los profetas de Baal y todo ese tipo de profetas que no hablaban por medio de Jehová. Y había profetas de Jehová, pero que eran manipulados por Acab para decirle lo que él quería escuchar, no lo que Dios tenía que escuchar. Entonces voy a leer de la manera siguiente. Lo que dice está largo, pero es importante leerlo todo para entender el contexto de lo que voy a hablar. Dice, el rey de Israel le respondió, hay un profeta al que podemos consultar, se llama Micaías, y es el hijo de Imla, pero yo lo odio porque nunca me anuncia cosas buenas, sino siempre malas. Era el rey Josafat. Josafat le dijo, no digas eso. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y Acab y Josafat tenían puestos sus trajes reales y estaban sentados sobre sus tronos en un lugar alto, ubicado a la entrada de Samaria. En ese lugar se le quitaba la cáscara al trigo. Delante de ellos estaban todos los profetas dando mensajes. Sedequías, hijo de Keena, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba, Dios ha dicho que con estos cuernos Acab atacará a los sirios y así hasta destruirlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo, decían, Acab atacará a Ramot de Galaad, vas a triunfar, Dios va a dar la ciudad. Mientras tanto, el oficial había ido a buscar a Micaías. Le dijo, el oficial que había buscado a Micaías le dijo a este, todos los profetas han anunciado que el rey Acab vencerá. Habla tú como ellos y anuncia algo bueno para el rey. Pero Micaías le contestó, juro por Dios, que solo diré lo que Dios me diga. Cuando Micaías se presentó delante del rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debo atacar Ramot de Galaad? Y Micaías le respondió, atácala y triunfarás, Dios te entregará la ciudad. El rey le dijo, ¿cuántas veces te he rogado que me digas la verdad de parte de Dios? Micaías contestó, veo a todo el pueblo de Israel desparramado por las montañas. Andan como las ovejas que no tienen pastor. Dios dijo que no tienen quien los dirija, que cada uno vuelva a su hogar tranquilo. Entonces Acab le dijo a Josafat, ¿no te dije que Micaías no me iba a anunciar nada bueno? Entonces Micaías dijo, no debiste decir eso. Ahora escucha el mensaje que Dios te envía. Yo vi a Dios sentado sobre tu trono, y todos los ángeles del cielo estaban de pie, unos a la derecha, otros a la izquierda. Entonces Dios preguntó, ¿quién irá a convencer a Acab
para que ataque a Ramot de Galaad y fuera vencido ahí. Unos decían una cosa, otros otra, pero un espíritu vino delante de Dios y dijo que él iría a convencer a Acab. Pero Dios le preguntó, ¿cómo vas a hacer eso? El espíritu dijo que haría que los profetas dijeran mentiras. Dios le dijo que fuera y que lograra convencer a Acab. Por lo tanto, Dios permitió que los profetas dijeran mentiras. Dios ha decidido que en esta batalla te irá mal, le dice Sedequías, dice el rey. Entonces Sedequías, hijo de Kena, se acercó, le pegó una bofetada a Micaías en la cara y le dijo, ¿cómo te atreves a decir que el Espíritu de Dios me ha abandonado y te ha hablado a ti? Y Micaías le contestó, cuando se cumpla lo que dije, te darás cuenta de que he dicho la verdad y tendrás que esconderte en alguna habitación. El rey de Israel ordenó, llévenselo preso a Micaías, entréguenlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Díganles que lo pongan en la cárcel y que no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Micaías dijo, si tú regresas sano y salvo, significa que Dios no ha hablado por medio de mí. Después, dirigiéndose a todos, agregó, tengan en cuenta lo que he dicho. Primera de Reyes 22, del 8 al 28. En este punto de la historia podemos ver cómo los profetas le decían a Acab lo que él quería escuchar. Le hablaban a Acab todo lo que él quería escuchar, de que él iba a vencer, que él iba a vencer a los sirios, que él iba a ganar la batalla en Galaad, que la victoria estaba ganada. Que el pueblo estaba con él y que él iba a vencer y que no había nada que pudiera derrotarlo. Pero podemos preguntarnos cómo es posible que Acab fuera engañado por un espíritu que Dios mandó. Vemos cómo el mismo Señor le hace ver a Acab cómo fue que lo engañaron. Sin embargo, Acab no quiere escuchar al único profeta que siempre le habla palabra de Dios, que siempre lo que le había dicho se había cumplido. Prefirió escuchar a los profetas que no hablaban las cosas que eran de Dios. Prefirió escuchar a los profetas que le decían mentiras. Prefirió escuchar a los profetas que le hablaban cosas que eran falsas, antes que escuchar al único profeta que le decía la verdad y que le hablaba lo que el Señor le estaba diciendo que era cierto, que iba a morir y que iba a perder la batalla. Pero para él era más fácil escuchar lo que él quería escuchar. Escuchar a esos profetas que le mentían y le decían que iba a ganar la batalla. Pero digamos, ¿cómo es posible que Acab era engañado? ¿Por qué Dios permitió que Acab fuera engañado? Si vemos cómo se conducía Acab y cómo es que Dios lo había aborrecido por causa de su pecado, por causa de su desvío, ya que adoraba a Baal y a Asera, hacía ritos satánicos a estos entes diabólicos y les entregaba sacrificios humanos y hacía todo tipo de orgías, todo tipo de cosas paganas para honrar a estos dioses, lo cual era abominación a Dios. Entonces Dios mismo por eso mandó este espíritu, porque sabía que en su desvío, que en su manera de vivir, él nunca entendería ni nunca miraría que él lo amaba y que por ese amor había mandado a un profeta que le diera la palabra verdadera. Por ese amor que él tenía por él, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios amaba a Acab y mandó a un profeta que le hablara la verdad, pero sin embargo Acab rechazó la única verdad y decidió ir a la pelea cuando el mismo profeta le dijo que no fuera, que Dios le decía que no fuera, pero prefirió meterlo en la cárcel y alejarlo de él y dejar a esos profetas paganos que le dieran la profecía de mentira y creerles a ellos. En lugar de creer a Dios, en lugar de creer al único y verdadero Dios, prefirió escuchar estos profetas falsos. Nosotros muchas veces queremos escuchar lo que es agradable a nuestros oídos. Queremos escuchar lo que nos gusta. Y el enemigo ahí es donde se presta para meterse y meter ese tipo de cosas en nuestra vida.
Ahí es cuando el enemigo quiere meterse y empieza a trabajar con nosotros. Por nuestro mismo alejamiento de Dios no entendemos cuando Dios nos habla, porque nosotros queremos escuchar lo que endulza nuestro oído, lo que nos agrada, lo que nos hace sentir bien. Siempre queremos escuchar lo que está agradable a lo que nosotros queremos hacer. No queremos escuchar lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos dio la palabra como guía. Todas estas historias son historias que nos pueden ayudar a guiarnos en nuestra vida y a entender cómo debemos de conducirnos y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Lo vemos cuando fue engañada también Eva en el huerto del Edén. Dice que entre los animales salvajes que Dios creó no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben tocarlo, ni siquiera. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió, eso es mentira, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. La mujer se fijó que el fruto del árbol sí se podía comer. La mujer se fijó que el fruto del árbol también era hermoso y era antojable y daban ganas de alcanzar la sabiduría que le había dicho la serpiente. Entonces arrancó el fruto y lo comió y luego le dio a su esposo que estaba con ella. Y los dos comieron de ese árbol, de ese fruto. Génesis 3 del 1 al 6. Y vemos cómo ahí el hombre le entregó a Satanás el reino de la tierra. Y perdimos y desde entonces vino la muerte al mundo. Vino la muerte a la humanidad. Por causa de que la mujer se dejó engañar creyendo que iba a ser sabia, que iba a poder ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque era lo que ella quería escuchar, era lo que a ella le agradaba, era lo que ella quería, era lo que a ella le llamaba la atención. La curiosidad que tenían la llevó a perder la vida eterna. La llevó a perder lo que tenía en el huerto del Edén y a ser expulsada de ahí y a perder todos los que Dios les tenía dado y todo lo que tenían para poder vivir eternamente con Cristo en ese lugar. Y el enemigo siempre te va a hacer creer que lo que tú hagas no va a tener consecuencias. Que lo que tú hagas, al contrario, te va a llevar a algo mejor, algo más grande. El enemigo siempre te va a hacer creer que nada de lo que tú hagas te va a llevar a tener un problema, una consecuencia o algún daño. Te hace creer que todo va a estar bien y que todo va a ser mejor. Que si tú haces eso vas a poder lograr cosas más grandes. Que si tú haces eso vas a poder lograr cosas mayores. Tuvo que venir el mismo Dios y transformarse en hombre como Jesús, como el segundo Adán, para venir a reconciliarnos con Dios y que por medio de él pudiéramos ser salva toda la humanidad. Para poder resolver lo que la mujer perdió en el huerto del Edén por el pecado al comer este fruto, el cual vino a darle el bien y el mal, sí, supo lo que era el bien y el mal, pero nos condenó a la muerte a toda la humanidad. Pero Jesucristo tuvo que morir en la cruz para traer de nuevo la salvación a la humanidad. Pero podemos ver otro caso en el cual también Satanás quiso meterse y dañar lo que Dios tenía. Y Dios le dijo, entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Porque Dios estaba diciendo que iba a morir, que iba a ser entregado y que iba a resucitar al tercer día. Dios les decía que era necesario que él pasara aflicción. Entonces Pedro, asustado al ver esto, le dijo, no, esto no puede suceder, Señor. Que Dios no lo permita. Entonces Jesús se volvió a Pedro y estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Mateo 16, 22 al 23. Porque muchas veces lo que Dios quiere para nosotros, Satanás quiere moverlo, quiere moverte de su plan, de su propósito y te habla cosas que endulzan a tu vida y te hacen ver como que lo que Dios tiene para ti no es lo suficientemente bueno. No es lo que tú necesitas.
El enemigo siempre va a querer desviarte del propósito de Dios y cambiarte tu manera de vivir para que tú te enroles en el mundo y en las cosas de este mundo. En este tiempo nos han cambiado la realidad por el humanismo. Nos hacen ver que lo que Dios quiere es humanamente bueno para nosotros, pero verdaderamente es abominación para Dios. Que tú tienes que amar el pecado, así como al pecador. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar al pecador, pero aborrecer el pecado. La palabra del Señor en ningún momento dice que tenemos que abrazar el pecado para que podamos agradar a Dios. Al contrario, dice que tenemos que aborrecer el pecado. Nadie que cometa pecado podrá entrar al reino de los cielos. Todo el que cometa pecado será expulsado, porque dice la palabra del Señor que Él es santo. Por lo tanto, nosotros debemos de ser santos para poder entrar y tener acceso al reino de los cielos. Nadie crea que porque hace pecado y comete pecado va a poder estar en el reino de los cielos. Y Jesús estaba en una situación difícil. Jesús era un humano como tú o como yo. Dice que era un hombre sujeto a pasiones como las de nosotros, o sea que Dios vivía lo mismo que nosotros vivimos diariamente. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que iba a pasar un momento difícil en el Calvario. Por eso Él en el monte de la transfiguración sudó sangre y dijo, pasa de mí esta copa, le decía al mismo Dios, porque Él sabía lo que iba a sufrir en la cruz. Él sabía que iba a sufrir una muerte de cruz, una muerte violenta, una muerte dura. Sabía que lo iban a bofetear, que le iban a arrancar la barba con sus golpes y con sus latigazos, que le iban a lacerar su carne. Él sabía que le iban a clavar los clavos en la cruz. Él sabía lo que iba a sufrir su cuerpo físicamente. Él sabía lo que iba a dolerle esto. Por eso le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque Satanás quería interrumpir el propósito de Dios, que era salvar al mundo con su sacrificio en la cruz. Por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. No vengas a quererme interrumpir lo que tengo que hacer, porque los planes de mi Padre son perfectos. Y muchos dicen que Dios ya no seguía hablando en el tiempo después de que Jesucristo fue crucificado. Porque el Señor dijo que en Él se cumplían la ley y los profetas, y muchos dicen que la profecía ya no existe. Pero aún en este tiempo hay profecía. Aún en este tiempo sigue habiendo profecía porque siguió después de que Jesús fue crucificado. En el tiempo cuando Jesús fue crucificado se cumplió toda la ley, porque la ley hablaba del sacrificio perfecto y supremo que fue Cristo Jesús en la cruz. Fue el sacrificio perfecto por el cual pudimos ser salvos toda la humanidad, y fue del que hablaron todos los profetas desde el principio hasta cuando Cristo murió en la cruz, donde Dios iba a reconciliar al hombre con Dios e iba a darnos una salvación completa y perfecta en Él. Cuando Pablo iba a Jerusalén, ya en el tiempo del Nuevo Testamento, hubo un hombre que le dio profecía por medio de Dios. Y le dice, habíamos pasado ya muchos días en Cesarea cuando llegó un profeta llamado Agabo, que venía de la región de Judea. Se acercó a nosotros y tomando el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies. Luego le dijo, el Espíritu Santo dice que así atarán los judíos en Jerusalén. Que así te atarán los judíos en Jerusalén. Al dueño de este cinturón para entregarlo a las autoridades de Roma. Cuando los que acompañábamos a Pablo escuchamos esto, le rogamos que no fuera a Jerusalén. También los de la iglesia de Cesarea le rogaban lo mismo, pero Pablo nos contestó, no lloren, pues me ponen muy triste. Tanto amo al Señor Jesús que estoy dispuesto a ir a la cárcel y también a morir en Jerusalén. Hechos 21 del 10 al 13. Vemos cómo Pablo era lleno del Espíritu Santo. Y aunque el Espíritu Santo le mostró a los hermanos de Cesarea y les dijo lo que iba a pasar, les dijo a este hermano Agabo que Pablo iba a ser atado, y llevado delante de los principales, iba a ser encerrado, y iba a empezar a sufrir por Cristo. Pablo no se detuvo porque Pablo ya había hablado con Dios y él sabía que el plan de Dios iba más allá. Él sabía que tenía que sufrir por su palabra, él sabía que iba a pasar duras pruebas, él sabía que tenía que ir a la cárcel y dijo, no me importa morir por Cristo siempre y cuando cumpla con el propósito para el cual Dios me llamó. Él sabía y no le importaba sufrir eso por Cristo. A él no le importaba pasar suplicios por Cristo. Él sabía que tenía que pasarlo.
Aunque la profecía venía de los profetas, era un Espíritu Santo el que hablaba por medio del profeta y le daba la profecía real de lo que iba a vivir. Pero él estaba dispuesto a pagar esto. Él escuchó, pero él también había entendido la palabra de Dios y Dios hablaba a su corazón y el Espíritu le decía a dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer. Y así como le dijo el profeta, así fue cuando llegó a Jerusalén. Fue preso y fue puesto bajo cadenas y fue y habló frente al Sanedrín y fue y habló ante los judíos y les habló de cómo Dios lo había llamado, cómo una luz lo había cegado, cómo había sido llamado al servicio de Cristo, aun cuando era un ferviente, él que llevaba la ley a donde iba y mataba a los cristianos y les había dicho cómo Dios lo había redimido, lo había llamado para cumplir un propósito más sublime y más grande de Dios. Cómo él ahora servía a Jesucristo por cuanto Dios lo había llamado de una manera extraordinaria y única. Y después el mismo Jesús se le manifestó y le dijo a Pablo, y lo podemos ver en Hechos 23, del 10 al 11, el alboroto era cada vez mayor. Entonces el jefe de los soldados romanos tuvo miedo de que mataran a Pablo y ordenó que vinieran los soldados y se lo llevaran de nuevo al cuartel. A la noche siguiente el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, anímate, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma. Vemos cómo Dios se le manifestó a Pablo y le dijo el mismo Jesús que tenía que ir a Roma a decir lo mismo. Por eso es muy importante entender que la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo que debe de morar en nosotros es el que nos debe guiar y nos debe mostrar lo que debemos hacer. Puede venir un profeta a decirte muchas cosas, pero tú tienes que estar afianzado de la mano de Dios para que lo que te diga te guíe a la verdad y a donde debes de ir. Por eso tienes que estar lleno del Espíritu Santo para aprender a entender de dónde viene la palabra, si la palabra viene de Dios o viene de un espíritu de confusión, porque en este tiempo sigue habiendo espíritus pitonizos. Puede seguir habiendo espíritus que te digan cosas que no son verdad. En este tiempo muchos andan correteando a los profetas. Cuando los profetas, muchos les corrían y les tenían miedo, como vemos en Acab, que tenía miedo traer a Micaías porque sabía que la profecía que le iba a dar no le iba a agradar. Muchos en este tiempo no quieren oír al profeta que les dice la verdad. Queremos oír al profeta que nos habla las cosas que endulzan nuestros oídos, que te voy a dar un carro, que te voy a dar una casa, que te voy a dar un negocio que te va a dar mucha riqueza. Pero pocos queremos oír el profeta que te dice, viene tiempo de aflicción, viene tiempos duros, vienen tiempos en los cuales estamos viviendo el último tiempo y vendrá la aflicción, vendrá el tormento, vendrá el dolor a tu corazón, pero confía porque yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Hemos estado en tiempo en el cual los profetas quieren escuchar al profeta que te dice solo lo que endulza tu oído. Quieres oír solo al profeta que te habla lo que tú quieres escuchar, no al profeta que te dice lo que Dios dice en su palabra, que vendrá en este tiempo, que vendrán tiempos de aflicción, que Cristo viene pronto por su pueblo y que la higuera está empezando a dar brotes y que los brotes son aflicción y que la iglesia será perturbada, que la iglesia será llevada y será purificada como el fuego, como la plata. Así como es purificado el oro y la plata, seremos purificados los que amamos la palabra del Señor. Los que servimos a Cristo seremos purificados en su palabra. Lo dice y es verdad. Y viene el tiempo en el cual seremos purificados. Viene el tiempo de la persecución del pueblo de Dios. Viene el tiempo en el cual veremos moverse la mano de Dios poderosamente. Sí, será movida la mano de Dios, porque estaremos en tribulación, estaremos en prueba, estaremos viviendo momentos difíciles, pero si tú no te sueltas de la mano del Señor, así como cuando Pedro iba sobre las aguas, que lo tumbaban y querían tumbarlo, pero él iba mirando a Cristo, se mantenía firme caminando en la tormenta sobre las aguas.
Cuando dejó de ver a Cristo se empezó a hundir, empezó a perder el piso. Y así nosotros, cuando dejamos de ver el blanco soberano que es Cristo, empezamos a hundirnos, empezamos a perder la perspectiva, empezamos a ver, no hallamos para dónde irnos. Y oímos a profetas que no nos hablan la verdad, oímos a profetas que nos endulzan el oído para oír lo que queremos escuchar y perdernos en las cosas banales de este mundo. Dios no nos envió a hacer riqueza, Dios no nos envió a buscar las cosas banales de este mundo. Dios nos envió a buscar el reino verdadero, a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, a llevar su palabra, a proclamar su nombre, a ponerlo en alto sobre todas las cosas. A eso nos llamó el Señor Jesucristo. Pero muchos en este tiempo quieren oír a los profetas que le dicen: Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar riqueza. No quieres escuchar al Dios que te dice: vendrá aflicción, vendrá tormenta, vendrán cosas que te van a mover, vendrán cosas que van a estremecer tu piso. Pero yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar. Lee mi palabra y verás como en ella yo hice grandes proezas. Cuando el pueblo de Israel estaba allá preso en Egipto, lo liberé. Lo hice cruzar el mar rojo, lo abrí para él, para que pasaran en seco. Así tú no te preocupes. Venga lo que venga, estés donde estés, el Señor va a abrir el mar para que tú pases con los pies secos y puedas cantar triunfante después y puedas cantarla el himno de victoria. Porque Cristo siempre está con su pueblo. Él nos sostiene en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Él nunca nos abandona. No busquemos la palabra que endulza nuestro oído. No busquemos la palabra que queremos escuchar. Y escucha al que te dice que vas a pasar sufrimiento, porque eso es la verdad. Dios nos va a pasar por el fuego, porque dice el Señor que Él va a purificar a su pueblo. El que ama a Dios, el que sirve a Dios será purificado. El que sirve a Dios va a pasar el desierto. Y en el desierto es donde Dios te va a probar. Es donde Dios va a purificarte. Es donde va a sacar ahí las impurezas que tengas. Toda la impureza, todo lo que no sirve, Dios lo va a ir eliminando. Y te va a refinar como al oro. Y ahí va a sacar lo más hermoso. Y sacará lo precioso de lo vil. Y dejará lo precioso para Él. Porque Dios lo que Él ama lo purifica y lo pone para su honra y su gloria. Aprendamos a escuchar la verdaderamente voz de Dios, no la que nos endulza el oído, no la que nos dice lo que queremos oír. Todos queremos manifestación del Espíritu. En este tiempo todo el mundo quiere que le dé dones, el don de discernimiento, el don de profecía, el don de sanidad. Primero preocúpate por conocer a Dios, por amar a Dios, por tenerlo en tu corazón, por ser uno mismo con Dios. Por caminar como Él caminó, por andar en sus veredas, por ser como Cristo, para que Dios esté en ti y tú en Él y tú estés en el Padre junto con Dios. La única manera de poder caminar en sus caminos y andar en sus veredas y que Dios se transforme y haga las cosas que Él dice en su palabra es ser uno con Él. Porque queremos tener las cosas que Dios quiere dar, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio de servirlo verdaderamente. Queremos que llegue un profeta y nos diga: Dios te va a usar, Dios va a hacer grandes cosas por medio de ti. Pero queremos sentarnos en una silla y esperar que ahí llegue y nos caiga como un rayo. Tenemos que sacrificarnos, tenemos que trabajar. Dios sí te va a dar cosas, pero tienes que sacrificarlo. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido solo. Lo demás solo va a llegar después. Pero lo primero es ponerlo a Él en alto y ponerlo a Él en todas las cosas. Y entender que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque Él venció. Nosotros también venceremos. Y con esto voy a cerrar, hermano y amigo. Si Dios, que era Dios, fue aborrecido y fue crucificado, ¿qué podemos esperar nosotros que no somos Dios? También seremos aborrecidos, también seremos criticados, también seremos vituperados. Pero confía en Dios, porque si tú vives conforme a la palabra de Dios y crees en su palabra,
Nada de eso te va a poder detener, ni nada te va a derrumbar, porque cuando estás en Cristo, Él te sostiene, Él te sustenta y Él te levantará. Busquemos a Dios verdaderamente, con un corazón sincero. No abras el oído al que te lo endulza. Abre el oído al que te juzga, al que te dice lo que Dios quiere de ti, que tú sabes, porque en lo profundo de nuestro corazón nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros y sabemos en qué estamos fallando. Porque el Espíritu Santo te redarguye a toda verdad y a toda justicia. Si tú te pones a orar, a buscar a Dios, el mismo Señor Jesucristo empezará a decirte en qué estás mal y vas a entender qué es lo que tienes que cambiar y cómo debemos de mejorar. El Señor nos va mostrando con su palabra y con la oración y con el ayuno cómo debemos de conducirnos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Espero que el Señor te bendiga y te guarde y te prospere en todo lo que hagas en esta semana que viene. Y nos vemos la semana que entra a la misma hora, a las 9:30 de la mañana. Los espero aquí en Restaurando Altares. Que Dios los bendiga y los guarde a todos. Doy gracias a los que se conectaron. Dios te bendiga, Carmelita, y te guarde. Josué Ponce, Dios te bendiga y te guarde. Mari, Dios te guarde y te bendiga, te prospere. Melissa, Dios te bendiga, Dios te guarde. A todos los que se conectaron, los que se me pasen. Josué Ponce también, Dios te bendiga. Josué Sumaya. Dios los bendiga y los guarde a todos. Y nos vemos la semana que entra a la misma hora, a las 9:30 de la mañana.